Hay una pregunta que me da miedo hacerme, porque cuando por fin te atreves a decirla en voz alta, ya no puedes fingir que no la oíste. ¿Y si lo que tú llamas lucha, en realidad ya se convirtió en una vida dividida? ¿Y si la sonrisa con la que llegas a la iglesia, a tu grupo, a tus redes, está tapando una parte de ti que se está quedando sin aire? Te lo digo con cuidado, como quien entra de puntillas al cuarto de alguien que está llorando en silencio. Vivir así cansa el alma. A ver, no me refiero a la persona que está peleando de verdad, que cae y se levanta, que confiesa, que busca ayuda, que no está cómoda con su pecado. Me refiero a ese punto peligroso donde ya no hay pelea, donde solo hay estrategia, donde aprendes a acomodar la culpa, a maquillar la incoherencia, a usar palabras correctas para que nadie sospeche que por dentro estás perdiendo una guerra. Y lo más extraño es que un día te das cuenta de que ya no te duele como antes. Lo que antes te encendía una alarma en la conciencia, ahora lo llamas proceso. Lo que antes te hacía llorar, ahora lo justificas. Y lo que antes reconocías como una caída, ahora lo rebautizas como Dios sabe mi corazón. Y sí, Dios lo sabe. Eso es lo que asusta. Te cuento una escena cotidiana, de esas que no salen en testimonios. Imagínate a alguien que canta fuerte los domingos, levanta las manos, abraza, ora por otros con autoridad, incluso da consejos. Y luego, el lunes por la noche, está solo, con la pantalla iluminándole la cara, repitiendo lo mismo que juró que no volvería a hacer. Cierra la pestaña, borra el historial, respira hondo y se promete otra vez: mañana empiezo bien. Y el martes, cuando alguien le pregunta ¿cómo vas?, responde automático: bien, ahí, en victoria. ¿Te suena? ¿Cuántas veces has dicho estoy bien cuando por dentro lo único que querías era gritar no puedo más? ¿Cuántas veces has confundido estar ocupado con estar vivo? ¿Cuántas veces te has acostumbrado a actuar tanto que ya ni sabes dónde termina tu personaje y dónde empieza tu corazón? Y hay algo que casi nadie dice, pero es real. La doble vida no empieza el día que cometes un pecado grande, empieza el día que dejas de ser honesto contigo. Ese día pequeño, ese momento donde decides que es más fácil esconder que sanar, donde eliges la reputación antes que la verdad, donde prefieres parecer fuerte en vez de admitir que estás roto. Y desde ahí, lo que sigue es cansancio, un cansancio raro, profundo, porque sostener una máscara exige energía espiritual, emocional, mental. Y lo peor es que por fuera puedes verte espiritual, mientras por dentro te estás secando. El problema es que en ese proceso ocurre una confusión peligrosa. Empiezas a pensar que como Dios no te castiga de inmediato, entonces Dios lo está tolerando. Como no pasó nada visible, como sigues con ciertas bendiciones, como todavía puedes servir, como todavía te sale una oración bonita, crees que Dios está de acuerdo. Pero la paciencia de Dios no es una firma de aprobación. La paciencia de Dios muchas veces es tiempo. Tiempo para que vuelvas. Tiempo para que te detengas antes de que te rompas peor. Tiempo para que te atrevas a decir: Señor, esto ya me está ganando. Mira a Sansón. A Sansón lo pensamos como el fuerte, el ungido, el que tenía el llamado marcado. Y aún así se fue enredando en una vida que no combinaba con lo que decía ser. Y lo tremendo es que siguió teniendo fuerza por un tiempo, siguió funcionando, siguió levantándose y haciendo cosas impresionantes, hasta que un día intentó levantarse como siempre y ya no era como siempre. Y hay una frase que a mí me deja helado porque parece escrita para este tema. Él no sabía que el Señor se había apartado de él. Jueces 16:20. ¿Te imaginas? No darse cuenta, seguir con la rutina, seguir con la imagen, seguir hablando como si nada, sin notar que la presencia ya no estaba igual. Y si lo más peligroso no es caer, sino acostumbrarte a vivir sin darte cuenta de lo que estás perdiendo. Y luego está Saúl. Saúl no era un ateo, era un rey con lenguaje espiritual, pero cuando desobedeció trató de compensarlo con religiosidad, sacrificios, excusas, justificaciones. Y Samuel le suelta una verdad que atraviesa generaciones. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca al Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22. Y aquí es donde duele un poco,
porque muchos hemos intentado hacer exactamente eso, compensar lo privado con lo público. Como fallé, entonces sirvo más. Como estoy mal, entonces publico un versículo. Como no quiero enfrentar esto, entonces me lleno de actividad. Pero, ¿de verdad crees que puedes tapar una herida profunda con aplausos? ¿De verdad crees que Dios se impresiona con tu rendimiento cuando lo que Él quiere es tu verdad? Hay una trampa silenciosa en todo esto. Empieces a priorizar lo que la gente piensa de ti por encima de lo que Dios sabe de ti. Y claro, nadie quiere decepcionar. Nadie quiere ser ese del que hablan. Nadie quiere admitir que necesita ayuda. Pero dime algo, de corazón, ¿a quién estás protegiendo cuando callas? ¿A tu familia o a tu orgullo? ¿A tu iglesia o a tu imagen? ¿A tus amigos o a tu personaje? Y otra pregunta más. ¿Cuánto tiempo piensas que puedes sostener una doble vida sin que te cobre una factura? Porque la factura llega. A veces no llega como escándalo público. A veces llega como ansiedad, como irritación constante, como una frialdad rara al orar, como una tristeza que no sabes explicar, como una soledad incluso rodeado de gente, como ese pensamiento que te visita de noche. Si supieran quién soy de verdad, se irían. Y eso es devastador, porque te hace creer que el amor depende de tu actuación. Pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no necesita tu teatro. El amor de Dios necesita tu rendición. Y aquí quiero ser muy claro, muy humano contigo. Dios no está buscando gente perfecta. Eso lo repito porque a veces no entra. Dios no está buscando gente que jamás falle. Está buscando gente honesta, gente que deje de negociar con la oscuridad, gente que deje de esconderse detrás de frases bonitas, porque lo que se oculta no se sana, lo que se tapa se infecta, lo que se mantiene en secreto crece. Y sí, sé que da miedo confesar, da miedo pedir ayuda, da miedo admitir esto me está dominando. Pero ¿qué es peor? ¿Pasar un momento incómodo o vivir años enteros en una cárcel invisible? Hay una razón por la que la Biblia insiste tanto en traer las cosas a la luz, no para humillarte, sino para liberarte, porque Dios restaura lo real, no lo actuado. Dios abraza al quebrantado, no al personaje. Y en el mismo resumen que compartiste hay una idea que me parece clave. Dios no puede restaurar lo que no se expone ni perdonar lo que se justifica. Eso es duro, pero es medicina, porque el primer paso hacia la restauración no es prometer más fuerte, es confesar más profundo. A lo mejor hoy tu invitación no es a hacer más, a lo mejor tu invitación es a dejar de esconder, a sentarte con Dios sin discurso, sin maquillaje, sin frases aprendidas, y decir algo simple pero verdadero. Señor, estoy cansado, estoy dividido, he querido verme bien pero no estoy bien. ¿Te imaginas la paz de no tener que sostener la mentira? ¿Te imaginas cómo se siente respirar sin miedo a ser descubierto? ¿Te imaginas lo que Dios podría hacer con una vida que por fin deja de actuar? Y sí, probablemente necesitarás a alguien más, porque la doble vida se alimenta de aislamiento y la sanidad casi siempre se acelera en comunidad. Necesitas una conversación difícil con la persona correcta, un líder maduro, un amigo piadoso que no se asuste, un terapeuta, un grupo, alguien que no te admire, sino que te acompañe, alguien que no te aplaste pero que tampoco te celebre la incoherencia. Porque una cosa es luchar y caer, otra cosa es acomodarte y llamar gracia a quedarte igual. Quiero terminar con esperanza, pero una esperanza que no sea barata. No te prometo que mañana te levantarás sin tentaciones, no te prometo que el proceso será rápido, pero sí te digo esto, la luz siempre es mejor que la sombra, la verdad siempre pesa menos que la mentira, y el Padre no se asusta de tu confesión. El Padre se alegra cuando vuelves a casa por dentro, no solo por fuera. Sansón perdió cosas valiosas por jugar con el límite. Saúl perdió dirección por cuidar más su reputación que su obediencia. Pero tú todavía estás a tiempo. Mientras escuchas esto, todavía estás a tiempo. Así que, si hoy te atreves a dar un paso pequeño pero real, hazlo. Apaga el modo actuación. Deja de llamarle normal a lo que te está apagando y vuelve a la sencillez de una fe honesta. Porque al final, lo que Dios no tolera no es tu fragilidad, es tu máscara. Y cuando la máscara cae, por fin puede empezar la vida de verdad.